Bueno, muy buenas noches. Hoy queremos hacer un reconocimiento especial a nuestros estudiantes y participantes en el diplomado. Queremos rendir un homenaje muy especial a todas y a todos los que están participando en el diplomado, pues son la razón de ser de nuestro trabajo y de nuestro compromiso. Gracias, mil gracias por su participación cada miércoles a las 8 de la noche en los procesos en las premier de YouTube. Queremos rendir un homenaje muy especial a las siguientes personas: Ana Córdoba, Ana Lucía Moreno Valois, Andrea Castrillón, Aparicio Moreno, Arturo Romaña, Baby Salamandra, Belsi Bernarda Castro Díaz, Carlos Arturo Rincón, Carlos Orduz, César Martínez, Claudia Crespo, Dali Rodríguez, Dani Mirley Rentería, Denis Mosquera, Eulice Jave Asprilla, Fredis Rentería, Yendi Urrutia, Gisela Saak, Jacinto Castañeda, Juan Castañeda, Kelly Joana Mosquera Córdoba, Leider Samir Ramírez Perea, León Moreno, Linda Palacios, Luis Estrada, Luz Edilma Sueche Cañúe, María Algomedo Palomeque, María Teresa Méndez, Maritza Bedoya Ramírez, Marta Castaño, Marta Guzmán, Marta Patricia Hernández, Michael Dubán Zúñiga, Nancy Toro, Nidia Medina Ramos, Olga Elena Carvajal López, Olga Lucía Mendoza Carrillo, Roberto Arturo Chitiva, Samuel Moreno Romaña, Sara Gómez, Zuleicita Bejarano, Ulfraed González, y en especial a nuestro rector del Colegio Siglo XXI, Julio César Romero. Mil gracias por su apoyo y participación. En este espacio de YouTube los invitamos a seguir acompañándonos los días miércoles a las 8 p.m. Este espacio queremos volverlo un espacio institucional y permanente. Gracias por su apoyo. No olvide suscribirse al canal de YouTube, así como invitar a sus amigos y familiares a que nos acompañen en este proceso de educación abierta. Bueno, nuestro sincero y efusivo homenaje por ese gran apoyo y esa gran participación que vienen realizando. Ya llevamos 6, vamos en el 7º programa, la 7ª sesión. Ya no nos faltan sino 3 programas o 3 sesiones para terminar este diplomado. Así que mucho ánimo. Hoy el tema es
el poder legislativo. Les invitamos a seguir viendo nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a tocar el tema del poder legislativo. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión, que es la séptima de nuestro diplomado sobre la Constitución Política y el funcionamiento del Estado colombiano. Vamos a tocar varios temas, vamos a ser muy breves, vamos a intentar hacer un recorrido muy rápido por todas y cada una de los aspectos que nos dan los elementos para poder entender cómo funciona el poder legislativo. Lo primero que hay que decir es que corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. Se refiere a la administración y al gobierno nacional. El Congreso de la República está integrado por dos corporaciones. Una es el Senado de la República y la otra es la Cámara de Representantes. Ellas funcionan independientes, pero se juntan para completar los procesos legislativos. Dice que el Congreso de la República estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. Los senadores y los representantes serán elegidos para un periodo de 4 años que se inicia el próximo 20 de julio, siguiente a la elección, es decir, las elecciones fueron este año, el próximo 20 de julio se posesiona el nuevo Congreso. Bueno, dice que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, como ya lo vimos en alguna de nuestras sesiones que hablamos sobre la soberanía popular, y deben anteponer a sus intereses el bien común y la justicia. Entonces hablamos de Congreso cuando están reunidos tanto Senado como Cámara, y cada una de las corporaciones pues atenderá de manera particular. Las facultades de cada una de las cámaras definidas en el artículo 135 son, primero que todo, elegir sus mesas directivas. El Congreso tiene un presidente y cada una de sus comisiones. La Cámara de Representantes, el Senado y las comisiones permanentes tienen un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente. Y además tienen un secretario que no es un congresista, sino es un funcionario elegido por la célula respectiva. Entonces, el presidente del Congreso es el presidente del Senado. Cuando están sesionando Senado y Cámara, que funciona muy pocas veces para la posesión del presidente, para algunas elecciones, para cuando vienen altos funcionarios de estados invitados, entonces se reúne el Congreso en pleno, Cámara y Senado. Entonces, en ese caso, el presidente es el presidente del Senado y el primer vicepresidente o vicepresidente es el presidente de la Cámara. Entonces, cuando se reúne el Senado, pues el Senado elige su presidente, su primer vicepresidente y segundo vicepresidente. La Cámara de Representantes elige su presidente, su primer vicepresidente y su segundo vicepresidente, y también elige un secretario general. Y cada una de las comisiones permanentes tiene la misma estructura: un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente. Entonces dice que elegirá al secretario, entonces esa es una de sus funciones. Solicitar al gobierno los informes que necesite, salvo lo dispuesto en el numeral 2 del artículo siguiente. Bueno, hay unos documentos y unos aspectos que son reservados, entonces el gobierno se puede reservar ese tipo, o tienen que hacerse en unas sesiones reservadas para que puedan tener acceso los congresistas a esa información. Determinar la celebración de sesiones reservadas en forma prioritaria a las preguntas orales que formulen los congresistas a los ministros y a las respuestas de estos. El reglamento regulará la materia.
proveer los empleos creados por la ley para el cumplimiento de sus funciones. Bueno, eso se refiere a los empleos de las cámaras y el Senado, del Congreso. Tiene una nómina amplia. Recabar del gobierno la cooperación de los organismos de la administración pública para el mejor desempeño de sus atribuciones y organizar su policía interior. Esas son algunas de las funciones. Una muy importante es citar y requerir a los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos para que concurran a las sesiones. Es decir, que los congresistas, tanto en plenarias, cuando se reúne toda la Cámara o todo el Senado, o en cada una de las comisiones, tienen la facultad de citar y requerir a los ministros, a los superintendentes y directores de departamentos administrativos para que vayan y les expliquen y les den cuenta sobre las actividades de su cartera. Eso se llama hacer control político. Si por alguna razón los ministros no asisten o sus explicaciones sobre una determinada materia no son satisfactorias, el Congreso puede proponer moción de censura respecto a los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República. Para solicitar una moción de censura se necesita la 10ª parte de los miembros que componen la respectiva Cámara, bien sea Senado o bien sea Cámara. Su aprobación requiere del voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que la hayan propuesto. Hasta el momento no hemos estrenado esta figura. En los 30 años que lleva la Constitución no se ha producido ese tipo de situación. Bueno, entonces, las comisiones permanentes, ¿cómo está organizado tanto el Senado como la Cámara? El Senado y la Cámara no funcionan todos al tiempo, sino que los congresistas, bien sean senadores o bien sean representantes, deben quedar inscritos en una comisión. Hay 7 comisiones en Senado y 7 comisiones en Cámara, las cuales tienen las mismas funciones. Para el trámite de un proyecto de ley tienen que pasar por primero una comisión, puede ser comisión primera si empieza por Senado, comisión primera de Senado. Después de que es aprobada por la comisión primera de Senado, pasaría a plenaria de Senado. La plenaria del Senado la aprueba, entonces pasaría a comisión primera de Cámara y posteriormente a la plenaria de Cámara. Si pasa esas 4 filtros, una ley ordinaria queda aprobada. Si es un proyecto de reforma constitucional, un acto legislativo, requiere no solamente la aprobación una vez en comisión primera, otra vez en plenaria, otra vez en comisión primera de Cámara y otra vez en plenaria, sino que se requieren 2 vueltas, es decir, 8 procesos de aprobación con unas mayorías calificadas. Entonces, cada Cámara elegirá para el respectivo periodo constitucional comisiones permanentes que tramitarán en primer debate los proyectos de acto legislativo o de ley. Bueno, ahí está definido. Bueno, de las leyes nos referimos al artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas se ejercen las siguientes funciones. Ojo, porque aquí está la esencia de lo que hacen los congresistas, lo que hacen los diputados, lo que hacen los concejales, que son el poder legislativo en lo nacional, lo departamental y en lo municipal. Entonces dice, interpretar, reformar y derogar las leyes. El Congreso, el poder legislativo, es el que hace las leyes. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones, es decir, toda la parte normativa que tiene que ver con los códigos. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas,
que haya de emprenderse o continuarse con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos. Ojo, porque aquí es donde el Poder Ejecutivo requiere de la aprobación del Congreso en pleno para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas que se va a desarrollar durante un cuatrenio. Ahí se da un proceso de negociación y se requiere tener que el Poder Ejecutivo tenga mayorías para poder aprobar el plan de desarrollo como lo quiere desarrollar el presidente de la República. Definir la visión general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias. Esa es una de las grandes deudas que después de 30 años no tenemos una real y competente y profunda ley de ordenamiento territorial como lo manda la Constitución. Conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales. Variar en circunstancias extraordinarias por graves motivos de convivencia pública la actual residencia de los altos poderes nacionales. Entonces, por ejemplo, si se van a llevar la presidencia de la República para Cartagena, entonces tienen que lo pueden hacer es con el visto bueno del Congreso. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica. Reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de autonomía. Asimismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. Ojo, porque el presidente no puede crear los ministerios cuando él quiera, ni como él quiera, ni para lo que él quiera. Siempre necesita tener mayorías en el Congreso para que determine la estructura de la administración nacional, crear, suprimir, fusionar ministerios, o que el Congreso le delegue esas funciones para que él lo pueda hacer. Entonces, no es que cuando elegimos presidente él tenga la capacidad. Si ese presidente no tiene mayorías en el Congreso, seguramente va a tener problemas para poder ejercer esa función. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el gobierno nacional para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que señale la Constitución. Conceder autorizaciones al gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales. El gobierno rendirá periódicamente informes al Congreso sobre el ejercicio de estas autorizaciones. Ojo, porque es que el presidente no puede salir y endeudarse o celebrar un contrato de magnitudes importantes sin el visto bueno y la aprobación del Congreso. Eso es importante que ustedes lo tengan presente. El numeral 10, revestir hasta por 6 meses al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. El Congreso podrá en todo tiempo y por iniciativa propia modificar los decretos leyes dictados por el gobierno en uso de facultades extraordinarias. Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos. Los impuestos son una potestad exclusiva del Congreso. 11. Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración. Entonces, cada año a partir de la ley de presupuesto se define cuánto y cómo y en qué se va a gastar la plata del Estado. Obviamente que esa la presenta esa iniciativa del gobierno, pero quien aprueba esa ley es el Congreso de la República. 12. Establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones de la ley. Entonces, toda la parte tributaria la define el Congreso.
determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio y arreglar el sistema de pesas y medidas. 14. Aprobar o improbar los contratos o convenios que por razones de evidente necesidad nacional hubiese celebrado el presidente de la República con particulares, compañías o entidades públicas sin autorización previa. Decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria. Eso sí, la mayor cantidad de leyes tienen que ver con esos honores. Los congresistas son campeones en decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria. 16. Aprobar o improbar los contratos que el gobierno celebre con otros estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados, podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros estados. Este artículo se pensó, tiene que ver con todos los tratados internacionales, y esta última parte se pensó que era posible construir una unión suramericana o una unión latinoamericana. Ahí están las bases para poder delegar esa función en un organismo internacional. 17. Conceder por mayoría de 2/3 de los votos de los miembros de una y otra cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. Acuérdese que también esa función, esa facultad la tiene el presidente de la República. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar. 18. Dictar las normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías. 19. Dictar normas generales y señalar en aquellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos: organizar el crédito público, regular el comercio exterior, modificar por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones, regular las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo y aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público. Ojo, porque ahí los bancos juegan un papel muy importante. Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la fuerza pública, pues ellos siempre fijan su propio sueldo, eso es una cosa muy simpática. Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. Estas funciones, en lo pertinente a prestaciones sociales, son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y estas no podrán arrogárselas. Crear los servicios administrativos y técnicos de las cámaras, expedir las leyes de intervención económica previstas en el artículo 334, las cuales deberán precisar sus fines y alcances y los límites de la libertad económica, expedir las leyes relacionadas con el Banco de la República y las funciones que compete desempeñar a la Junta Directiva. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes, marcas y otras formas de propiedad intelectual, unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República. Compete al Congreso expedir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en especial de la Administración Nacional. Conclusión: estas 25 atribuciones, funciones, competencias que tiene el Congreso, pues requieren que las ejerzan unas personas que, pues, para ser senador se necesitan 30 años y para ser representante 25 años, no haber sido condenado por delitos que no hayan sido, solamente se exceptúan los de carácter político o culposo, no haber perdido la investidura en ningún momento. Bueno, y hay unas inhabilidades que debe cumplir. De resto, pues cualquier ciudadano lo puede hacer. Entonces, cuando ustedes están votando por un senador o por un representante de la Cámara, ya saben
¿Cuáles son sus funciones? ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos presente. Del Senado. El Senado de la República está integrado por 100 miembros elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de 2 senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. En principio habíamos dicho que eran 100 senadores más 2 indígenas. Después, con la reforma constitucional y el estatuto de la oposición, se le concedió al segundo partido o al segundo candidato, a la segunda fórmula de presidente y vicepresidente, que el segundo en votos, el que no sea elegido, pueda ingresar al Senado. En esta oportunidad lo inauguró el senador Gustavo Petro, que fue el segundo en votación, y la representante, que era la fórmula vicepresidencial, que era Ángela María Robledo. Entonces ya son 102 más el segundo en votos a la presidencia, serían 103. Adicionalmente, por los acuerdos de paz, se les dio por 2 periodos. Este es el segundo y último periodo a las FARC, y ahora al Partido Comunes se les dio 5 curules. Entonces ahí están, son 103 más 5, son 108 senadores los que van a estar operando en la respectiva corporación. Eso modifica la composición de las comisiones y de los quórum y de los quórum decisorios. Son atribuciones exclusivas, digamos, del Senado. Admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el presidente de la República o el vicepresidente. Ojo, ese es solamente el Senado, no es el Congreso. Aprobar o improbar los ascensos militares que confiere el gobierno, desde oficiales generales y oficiales de insignia en la fuerza pública hasta el más alto grado. Conceder licencia al presidente de la República para separarse temporalmente del cargo, no siendo caso de enfermedad, y decidir sobre las excusas del vicepresidente para ejercer la presidencia de la República. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. Ojo, el único que puede, a través de una decisión tomada en plenaria, permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio es el Senado de la República. Autorizar al gobierno para decretar la guerra a otra nación. El Senado de la República es el único que puede autorizar esa situación especial. Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional y elegir al Procurador General de la Nación. De la Cámara de Representantes, bueno, aquí ya es más complejo. La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales, circunscripciones especiales y una circunscripción internacional. Habrá 2 representantes por cada circunscripción territorial mayor de 182.500 que tenga en exceso sobre los primeros 365.000. Para la elección de representantes a la Cámara, cada departamento o distrito de Bogotá conformarán una circunscripción. La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y las minorías políticas. Mediante esta circunscripción se podrán elegir hasta 4 representantes. Por los colombianos 3, Arauca 2, Cundinamarca 7, Tolima 6, Bichada 2, Guainía 2, Baupés 2, Amazonas 2, Guaviare 2, Meta 3, Huila 4, Valle 14, Cauca 4, Nariño 5, Putumayo 2, Caquetá 2 y Bogotá tiene 19. Estos son los de circunscripción ordinaria. Hay 2 por comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras, 1 por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 1 indígena, 1 de colombianos en el exterior. Acabamos de elegir por primera vez y por 2 periodos sucesivos 16 representantes a la Cámara en representación de las víctimas en circunscripción especial de paz, y como ya dijimos, también el Partido de los Comunes, a partir del acuerdo con las FARC, tiene 5 cargos en la Cámara de Representantes para un total de 172
de Representantes a la Cámara. Así como el Senado tiene unas funciones especiales o atribuciones especiales, la Cámara también los tiene. La Cámara es la que se encarga de elegir al defensor del pueblo, examinar y fenecer las cuentas generales del presupuesto y del tesoro que le presenta el Contralor General de la República, acusar ante el Senado cuando hubiera causas constitucionales al presidente de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación. Esos son los grandes aforados: el presidente de la República, los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, los magistrados del Consejo de Estado o al Fiscal General de la Nación. Conocer de las denuncias y quejas que ante ellas se presenten por el Fiscal General de la Nación o por los particulares contra los expresados funcionarios, y si prestan mérito fundar en ellas acusación contra el Senado. Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones que le competen y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere conveniente. Bueno, esto se hace a través de la comisión de acusaciones, que pues en el caso concreto colombiano ha sido una comisión de absoluciones, no se ha condenado creo que a nadie realmente, y si se ha condenado pues son condenas realmente pírricas las que se han dado. Esas son las atribuciones de la Cámara. Bueno, hasta aquí tenemos el Congreso. Ahora vamos a hablar de las asambleas departamentales. En cada departamento habrá una corporación político-administrativa de elección popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual estará integrada por no menos de 11 miembros ni más de 31. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio y podrá ejercer control político sobre las administraciones departamentales. Entonces aquí el control político, los gobernadores los hacen las asambleas departamentales. Bueno, ahí hay un régimen de inhabilidades e incompatibilidades que es igual a los del Congreso. Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de libertad, con excepción de delitos políticos o culposos, y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante un año inmediatamente anterior a la fecha de la elección. Los miembros de las asambleas departamentales tendrán derecho a una remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un régimen de prestaciones y seguridad social en los términos que fije la ley. ¿Cuáles son las funciones de las asambleas? Corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas. O sea, las asambleas no hacen leyes, sino hacen ordenanzas. Como los consejos tampoco hacen leyes ni hacen ordenanzas, sino se expresan a través de acuerdos. Para reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a cargo del departamento, expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera. Adoptar de acuerdo con la ley los planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas, con la determinación de las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento. Así como el presidente tiene que presentar un plan de desarrollo, los gobernadores también. Y cada año tienen que, tanto el gobierno nacional como los gobernadores como los alcaldes, presentarle a el Congreso, en este caso a los departamentos y en el caso de los alcaldes a los municipios, un proyecto de ley, de ordenanza o de acuerdo con el presupuesto. Una vez aprobado por la Asamblea o por el Consejo o por el Congreso, se convierten en norma, unas en ley, otras en ordenanza, otras en acuerdo, y lo que hacen los presidentes, los gobernadores y los alcaldes es cumplir esa ley
esa ordenanza o ese acuerdo que ha definido el Poder Legislativo para que desarrolle la actividad del respectivo plan de desarrollo. Decretar de conformidad con la ley los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales. Ojo, porque ahí hay unos tributos departamentales, una cantidad de estampillas y cosas que los departamentos van definiendo y que les corresponde a ellos y que solamente rigen en sus respectivos departamentos. Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos, con sujeción a los requisitos que señale la ley, crear y suprimir municipios, segregar y agregar territorios municipales y organizar provincias. Bueno, esta competencia la tienen a nivel nacional. El Congreso en una parte la tienen en las asambleas y también las tienen, pero siempre tendrán que ser consultados los habitantes. Determinar la estructura de la administración departamental, es decir, cuántas secretarías, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo, crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta, claro que se refiere a cada uno de los departamentos. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal, es decir, que pueden reglamentar para su departamento aspectos de policía, pero no pueden ir en contra de la ley. Autorizar al gobernador del departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden a las asambleas departamentales. Igual que el presidente, entonces los gobernadores no pueden firmar contratos sin el visto bueno de la respectiva asamblea departamental. Regular en concurrencia con el municipio el deporte, la educación, la salud en los términos que determine la ley. ¿Quién hace la ley? Pues el Congreso de la República. Solicitar informes sobre el ejercicio de sus funciones al Contralor General del Departamento, Secretario de Gabinetes, jefes de Departamento Administrativo y directores de institutos descentralizados del orden departamental. Así como los congresistas pueden citar a los ministros, a los superintendentes, a los directores de departamentos administrativos, aquí los diputados también pueden solicitar informes y convocar al Contralor, a los secretarios, que serían como los ministros, los jefes de departamento administrativo y los directores de institutos. Cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la ley. Los planes y programas de desarrollo de obras públicas serán coordinados e integrados con planes y programas municipales, regionales y nacionales. Bueno, citar y requerir a los secretarios de despacho del gobernador para que concurran a las sesiones de la asamblea. Las citaciones deberán hacerse con anticipación, pasa lo mismo que con los congresistas. Y también las asambleas podrán proponer moción de censura respecto de los secretarios del despacho del gobernador por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones de la asamblea. Entonces, más o menos cumplen las mismas funciones. Tenemos 32 asambleas departamentales y ahora tenemos 1103 municipios. Dice que el artículo 312, en cada municipio habrá una corporación político-administrativa elegida popularmente para periodos de 4 años que se denominará Consejo Municipal, integrado por no menos de 7 ni más de 21 miembros, según lo determine la ley y de acuerdo con la población respectiva. Esta corporación podrá ejercer control político sobre la administración municipal, es decir, le hace control político a los alcaldes. La ley determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los concejales y la época de sesiones ordinarias de los consejos. Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos. La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a honorarios por su asistencia a sesiones. Su aceptación de cualquier empleo público constituye falta absoluta. Corresponde a los consejos reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio, adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas, lo mismo,
cada alcalde tiene que presentar su plan de desarrollo y tiene que aprobárselo el consejo. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al consejo. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. Dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, determinar la estructura de administración municipal y las funciones de sus dependencias. Entonces también las alcaldías tienen secretaría general, secretaría privada, secretaría de planeación, dependiendo de los recursos, secretaría de salud, de educación, desarrollo social, económico, medio ambiente. Bueno, cada una tiene las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, crear a iniciativa del alcalde establecimientos públicos o empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. Reglamentar el uso del suelo, que es muy importante, y dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción, enajenación de inmuebles destinados a la vivienda. Elegir personero para el periodo que fije la ley y las demás funciones que determine. Ese personero es clave, vamos a verlo en los órganos de control. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio y las demás que la Constitución y la ley les asignen. En las capitales de los departamentos y los municipios con población mayor de 25.000 habitantes, citar y requerir a los secretarios de despacho del alcalde para que concurran a la sesión. Entonces, lo mismo que los congresistas hacen con los ministros y los diputados hacen con los directores de despacho, entonces lo mismo lo pueden hacer los concejales, pero solamente en ciudades capitales de departamento o con población mayor a 25.000 habitantes. También, si no son satisfechas los requerimientos del consejo, podrán proponer moción de censura respecto a los secretarios del despacho del alcalde por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. En Bogotá, que es el caso especial del distrito, el consejo distrital se compondrá de 45 concejales. En cada una de las localidades habrá una junta administradora local elegida popularmente para periodos de 4 años, que estará integrada por no menos de 7, según lo determine el consejo distrital, atendida la población respectiva. La elección de alcalde mayor, de concejales distritales y ediles se hará en el mismo día por periodos de 4 años y el alcalde no podrá ser reelegido para el periodo siguiente. Bueno, los alcaldes locales serán designados por el alcalde mayor de terna que le envíen la correspondiente junta administradora local. Entonces, en Bogotá tenemos el Consejo de Bogotá, que tiene 45 concejales. Tenemos hasta ahora 20 localidades, parece que se van a ampliar, ya en el plan de ordenamiento parece que viene una reforma que tendrá que ser concertada, y en cada localidad existe una junta administradora local que también tiene entre 7 y 11 miembros, hasta ahora esa es la reglamentación. Existen adicionalmente en Bogotá, por su tamaño, existen en cada una de las localidades un alcalde local. Ese alcalde local es designado por la junta administradora local, que envía una terna y lo define el alcalde mayor de la ciudad. En cada localidad también hay un fondo de desarrollo local que corresponde, creo que al 5% de los ingresos corrientes del distrito, que se asignan de acuerdo a las necesidades básicas insatisfechas y que pues son competencia de las juntas administradoras locales y los alcaldes locales ejecutarlas para hacer obras respectivas y hacer actividades en cada una de las 20 localidades. Bueno, hasta aquí el tema del poder legislativo. Nos vemos la próxima semana.